Hola, bendiciones a todos. Mi nombre es Julián González. Les hablo desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Le doy la bienvenida a todos los guerreros de Cristo. Pertenecemos al ministerio Guerreros de Cristo Internacional y hemos venido juntamente con mi esposa. Hemos querido traerles a ustedes este testimonio de nuestro matrimonio, de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Hola, mi nombre es Amanda Ordóñez. Les bendigo y me alegra mucho poder compartir parte de nuestro testimonio. Espero que sea de gran bendición para ustedes. Nos conocimos hace aproximadamente unos 13 años. Llegué a un sitio a trabajar y ahí conocí a mi esposa. Ella era mi jefe y a raíz de todo esto pues nos conectamos. Empecé a trabajar en la empresa que era de ella y ahí fue donde nos conocimos. Sí, él llegó a trabajar conmigo, pues fue una gran ayuda en ese momento. Se ha montado una empresa de servicio de polarizado y pues bueno, ahí nos conocimos. Sí, claro. Cuando llegué a trabajar a este sitio, mi esposa estaba en un sitio que ella decía que no le correspondía a ella porque su profesión es otra. Su profesión es esteticista. Cuando yo llegué a este lugar, sé que Dios fue el que me llevó allí, ella quería terminar con la empresa, quería acabar con la empresa. Ella la tenía en compañía con su hermano. Y me había hecho entender que no quería seguir con la empresa. Yo llegué allí a trabajar, decía yo, de paso, porque hasta donde yo creía iba a trabajar era solo unos días. Igualmente yo no sabía hacer nada de lo que se hacía en este lugar. Y me quedé, Dios me dio una palabra y me quedé. Un día hablamos, yo le dije a ella, si tú te quedas, yo me quedo. Y ahí comenzó todo. Sí, ahí comenzó nuestro noviazgo, porque por el tema de estar trabajando juntos, de querer sacar esta empresa adelante, comenzó a nacer entre nosotros una atracción y ahí comenzamos comenzó a nacer nuestra relación como novios. Bueno, el fruto, bueno, sí, mi hija mayor, se hizo un poco las cosas no en el orden correcto. Pero bueno, más o menos al año nació nuestra hija, a los 8 meses nos casamos y eso ya hace 11 años exactamente. Uy, qué tremendo, porque al comienzo fue bastante difícil. Como decía mi esposa, no se hicieron las cosas como debía ser, nosotros nos saltamos los procesos. ¿Sí? Tuvimos a nuestra hija antes del matrimonio, ¿sí? Nos casamos cuando la niña tenía ya 8 meses. En la iglesia nos dijeron que era necesario que nos casáramos. Nosotros tomamos la decisión de casarnos y cuando llegamos a la casa, a donde nos fuimos a vivir, al apartamento, creíamos que íbamos a tener una luna de miel y fue todo lo contrario. Hubo días en que volaban los platos de un lado para otro, eran peleas diarias. Yo a veces me iba a trabajar, ella quedaba bravísima, llegaba la noche y estaba igual. Me tocaba dormir muchas veces en el otro cuarto. Al comienzo fue bastante difícil. Bueno, siempre pues el tema de uno casarse es un cambio de vida total. Tú vienes de estar soltero, de manejar tu tiempo, de trabajar. Uno, digamos, como mujer, yo pues normalmente mantenía activa. Ya tener mi hija y empezar una responsabilidad totalmente diferente a lo que uno normalmente hace, pues todo eso te choca. Empecé a quedarme sola en el apartamento, entonces todas esas cosas empiezan a llenarte de soledad, de vacíos y lógicamente pues uno empieza a tener cambios de emociones totalmente diferentes. Bueno, pasaron años, la verdad.
porque sucedieron muchas cosas. Para nosotros podernos conectar como pareja, en realidad fue después de muchos procesos por los cuales pasamos. Después de que nosotros estábamos viviendo en este lugar, nos fuimos a vivir después a otro sitio y bueno, habían días buenos y habían días malos, ¿sí? Yo comencé a cometer demasiados errores en mi familia. El principal error que cometí fue apartarme de Dios. Yo me aparté de Dios y mi esposa, pues ella sí iba a la iglesia, pero nada, yo me dedicaba a trabajar, yo le decía que fuera y que yo me quedaba trabajando, me ponía a trabajar y comencé a descuidar mucho mi hogar, descuidé totalmente a Dios, al principal, y ahí fue donde empezaron los verdaderos problemas. Los que creíamos que teníamos antes, eso no era nada. Los verdaderos problemas comenzaron cuando yo me aparté de Dios total. Sí, como dice mi esposo, hace muy poco realmente, o sea, entendimos que estábamos unidos realmente por ese amor verdadero, pues, que es el único que da Dios. Pero realmente de un tiempo para acá, donde empezó realmente el proceso fuerte, y bueno, Dios entró en ese momento, pudimos darnos cuenta, o bueno, hablo por mí, pude darme cuenta que empezó ese amor real. Claro, yo al alejarme de Dios comencé a dejar la familia también en un segundo plano, la verdad. No valoraba lo que Dios me había dado. Estaba alejado de Dios y para mí era la familia algo que tenía ahí, algo que tenía, a la cual yo tenía que ir a responder, a llevar dinero a la casa, pero hasta ahí. La relación entre nosotros se volvió algo monótono, ¿sí? O sea, nosotros no... Se suponía que había amor, pero era como pura apariencia, la verdad, ¿sí? Entonces, claro, la familia totalmente la dejé también a un lado. Sí, llegó un momento en que creo que mi esposa se cansó de toda la situación, se cansó de todo lo que estaba pasando y ella comenzó a ir sola a la iglesia y comenzaron nuestros problemas. Yo creía que estaba haciendo las cosas bien, pero cuando quise reaccionar era demasiado tarde. Mi esposa tomó un día la decisión de decir no sigo más, se levantó, se fue de la casa, me dejó solo. Yo quedé totalmente solo en la casa. Ella se fue con las niñas a vivir donde su mamá y nada, pues nos separamos. Ahí empezó mi proceso. Ahí fue donde entré yo en el proceso. Bueno, ya habían pasado bastantes cosas que uno como mujer ya llega y dice, bueno, ya hasta aquí llegué, este es como mi límite. Era encontrarte con muchas mentiras, con muchas cosas que finalmente tú dices, no, este hombre no va a cambiar. Y finalmente, bueno, tomé la decisión de irme. Yo dije, ya hasta aquí llegué. Yo iba a la iglesia, servía en la alabanza, pero igual me sentía muy vacía, porque era no sentir ese apoyo de mi esposo. Me sentía sola, iba solo con mis hijas igual estaban muy pequeñas. Entonces llegas a ese punto en que dices, no, o sea, tú vas a la iglesia, pero llegas y te encuentras con un obstáculo terrible en la casa, con esa persona que no te apoya, que tú eres un cero a la izquierda y ya, que de pronto te puede decir 1000 cosas, pero a la final no salen de su corazón. Entonces, sí, fue un tiempo y fue mucho tiempo. Realmente vinieron pasando varias cosas, las cuales me llevaron ya a tomar esta decisión de irme
de empezar una nueva vida con mis hijas, porque en ese momento eso fue lo que pensé. ¿Buscaste más de Dios o te fuiste más al mundo? Bueno, yo al comienzo quise buscar de Dios, pero me di cuenta que estaba buscando de Dios solo para que Él me devolviera a mi mujer, a mis hijas, porque el estado en soledad que yo entré fue demasiado fuerte. Entré en depresión y comencé a ir a la iglesia donde ella iba, pero en realidad estaba buscando era que Dios me devolviera a mi hogar y no estaba buscando al Dios del milagro, al Dios verdadero. A ese no lo estaba buscando era que Él me devolviera a mi mujer. Estuve un tiempo en la iglesia, entró la cuarentena, fue tiempos muy difíciles porque ella se consiguió un abogado. Yo decía que yo no le iba a dar el divorcio, pero ella sí pagó un abogado, ella estaba dispuesta a terminar con el matrimonio. Consiguió un abogado al cual le pagó, él estuvo llamándome, yo la verdad nunca aparecía a las citas que él me puso, yo siempre le puse peros. Estuve un tiempo que me alejé de la iglesia, me fui para otro lado a vivir, lejos como de donde ella iba, donde estaba. Y ahí comencé a pasar mi proceso de soledad, a pasar mi proceso fuerte, momentos en que me quería quitar la vida, en que no quería nada. Un día recuerdo mucho que estaba demasiado deprimido. Entré al internet y conocí a una hermana que me habló de un grupo que se llama Guerreros de Cristo. Ella habló conmigo, ella se llama Kelly. Ella habló conmigo, me dio palabra. Como a los 2 días me presentó al pastor Jairo. Le doy muchas gracias a mi Señor porque lo puso en el camino en el momento justo, porque uno en esos momentos de separación, de desespero, comienza a cometer demasiados errores. Y yo estaba cometiendo todos los errores del mundo, todos, con tal de que ella volviera a mirarme, a que ella volviera a poner su mirada en mí. Y el hermano, el pastor Jairo, él me habló, me dio palabra, me aconsejó. Y con los consejos que él me daba, con la palabra que él me daba, apaciguó mi espíritu y comencé a soltar a mi esposa en ese entonces. Comencé a soltarla y a dejar que Dios actuara en mi vida, que fuera Él el que comenzara a tocarme y Él comenzara a hablarme y que Él fuera el que me guiara. Eso fue lo que yo comencé a hacer. Eso comenzó a pasar conmigo en ese momento. Bueno, siempre fue bastante tiempo el que estuvimos separados sin vernos. Preciso entró un tiempo pues que fue la cuarentena de lo del COVID. Y bueno, pues todo eso igual estuvimos encerrados todos en casa. Él por su lado, yo por mi lado. Simplemente a veces hablábamos, era solo por teléfono. Como tal, bueno, pues yo, no sé, me enfoqué en una de mis metas y como que di todo mi tiempo, todo mi esfuerzo fue a eso, a sacarla adelante. Entonces, sí, no puedo decir que no fue difícil, sí fue muy difícil porque después de llevar uno cierta parte de vida, años, al lado de una persona con la que uno sueña hacer muchas cosas, cumplir muchas metas y darme cuenta pues que no fue así, que me equivoqué, que tomé una mala decisión, porque eso es lo que uno piensa en el momento. Entonces, pues bueno, todo eso como que te estrellas y dices, bueno, o sea, me equivoqué, Dios, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Pero bueno, no sé, en ese tiempo me enfoqué fue en eso y bueno, finalmente, gracias a Dios, igual salió adelante. Bueno, el conquistarla fue algo demasiado difícil. A mí el pastor Jairo me recomendaba mucho y me hablaba y me decía que tenía que soltar a mi esposa. Si yo quería que Dios hiciera algo en nuestras vidas, tanto en ella como en mí, tenía que soltarla.
tenía que dejarla por completo. Y eso comencé a hacer, me dolía en el alma, me dolía en el corazón. Hubieron momentos en que yo dije, definitivamente aquí ya no hay solución. Mi esposa llegó un tiempo en que yo llegaba a visitar a mis hijas y ella se escondía, ya no me quería ver. Yo la volteaba a mirar y ella estaba en otro mundo. No, yo llegaba y era como si llegara el monstruo. Ella se escondía, salía a esconderse al cuarto de su mamá o se iba para otro lado. Me evitaba. Ella no quería ni verme. Llegó el momento en que me bloqueó de teléfonos, me bloqueó de las redes sociales, me bloqueó de todo lado. Cuando yo comencé a soltarla, comencé a cambiar mi oración. Cuando yo comencé a declarar la palabra de Dios en ella, a pedirle al Señor que la tocara, que ella era su hija, porque a raíz de todo este problema ella también se apartó de la iglesia, ella dejó su ministerio. Ella es líder de alabanza en la iglesia. Ella soltó su ministerio, dejó todo y no quería saber absolutamente nada de Dios. Y yo comencé a ayunar, comencé a meterme en oración. Yo a veces le enviaba mensajes por un lado, por otro, le decía, mira, estoy ayunando por ti. Le hacía saber que yo estaba ayunando. Creo que en ese momento ella ni los miraba, los mensajes, pero yo estaba ayunando, estaba orando por ella. Comencé a soltarla definitivamente. Hasta que vi que Dios comenzó a hacer la obra. Dios comenzó a cambiar el corazón de ella. Primero me comenzó a cambiar a mí, porque es lo principal. En estas situaciones el principal que los que debemos cambiar somos nosotros. Dios comenzó a hacer un cambio en mi corazón porque yo miro al Julián del pasado, miro a ese hombre que había antes y yo veo un monstruo a comparación del que hay hoy en día. Dios comenzó a juntarnos de un momento a otro, comencé a conquistarla nuevamente. Todo volvió a empezar como cuando nos conocimos la primera vez. Todo comenzó en una conquista. Y les quiero decir algo. Lo más doloroso antes que el proceso fue la restauración, el tiempo de restauración. ¿Qué tiempos tan dolorosos esos? Eso lo puedo dar como testimonio. Fue un tiempo en que tú llegas y encuentras una persona fría en la casa, una persona que está con recelo de pronto de que uno vuelva a ser el de antes, y son cosas que duelen demasiado. Entonces, eso le quiero contar a las parejas que están pasando por estos mismos procesos. Mire, si usted está dispuesto a afrontar el proceso de restauración, que para mí es el más doloroso, vamos para adelante y hay que hacerlo, porque en el nombre de Dios se puede hacer. Bueno, eso para mí este tiempo ha sido tan bello, la nueva etapa de nuestro matrimonio, porque en este tiempo, pues estoy hablando de unos 6 meses, 8 meses para acá, estoy sintiendo el verdadero amor de mi esposa, un amor que en realidad yo antes no lo veía, ¿sí? Pero eso ha sido un amor el cual solamente Dios es el que ha hecho florecer en el corazón de ella y en mi corazón, porque yo analizando todo lo que pasamos nosotros durante tanto tiempo, durante 10 años de matrimonio, y yo analizaba el otro día todo ese tiempo y yo decía, bueno, y me he confrontado y yo digo, bueno, el amor que yo siento ahorita por ella, lo comparo con ese amor. ¿Será que lo que yo sentía en ese entonces era un amor o de pronto era una obsesión que tenía yo por ella? Porque en este momento yo siento el amor de Dios, puedo confiar en mi esposa porque sé que Dios está en ella, ¿ve? Siento que ella confía en mí como no lo hacía antes, pero es porque hemos puesto a Jesucristo como la base de nuestra casa. Él es la base de este lugar, Él es la base de esta casa. De verdad que agradezco tanto al Señor que me haya tocado pasar por todo ese proceso para que yo pueda sentir el verdadero amor tanto por el Señor como por mi familia. Bueno, ¿cómo me siento después de haber vivido todo este proceso de dolor, de pronto pensar que esto no iba a pasar, de que mi esposo no iba a cambiar realmente? Porque uno normalmente siempre piensa
en que nada ni nadie los va a hacer cambiar, pero realmente el único que realmente puede llegar a cambiarles en verdad es Dios. No lo creía a pesar de que igual conozco de Dios, ¿sí? Amo a Dios y sé todo lo que Dios puede llegar a hacer en cada vida. Pero bueno, definitivamente siempre nos han enseñado que cuando hay un arrepentimiento genuino, se empiezan a ver esos frutos del Espíritu Santo, ¿no? En la persona. Y empecé a ver frutos de arrepentimiento por parte de mi esposo, que es lo más importante realmente para todas nosotras las mujeres, o al contrario, pues si es el hombre el que ha pasado por estas cosas. Entonces, bueno, mi esposo empezó a mostrarse otra persona totalmente diferente con la que había vivido el tiempo de antes. Empezó a apoyarme mucho en muchas cosas. En la meta que les comentaba, al final tuve cierto inconveniente y de esa manera fue que él nuevamente entró en mi vida, que sí, le costó, sí, bastante. Empezamos a trabajar nuevamente juntos y esa fue la forma como que volvimos a hablar, volvimos a retomar como la comunicación y bueno, él sí la luchó, conquistó y sí, eso es lo que hemos vivido en este tiempo. Sí, claro, nosotros, bueno, estamos aquí en Colombia, nos congregamos en la iglesia Renace del pastor Mauricio Ordóñez, quien es el hermano de mi esposa. Conocimos una pareja, a Kenny, a Jorman. Ellos son venezolanos, son una pareja que bueno, siempre nosotros decimos que son enviados de Dios. Nunca me cansaré de darle gracias a Dios porque Dios puso este matrimonio en nuestras vidas para fortalecernos aún más. Sé que Dios es espíritu y necesita un cuerpo para manifestarse. Y se manifestó en el cuerpo de ellos, tanto para darle consejos a mi esposa como para darme consejos a mí. Ellos dirigen el ministerio de parejas. Nosotros estamos con ellos, ayudándoles. Mi esposa está en la adoración. Ella pertenece al ministerio de alabanza. Y ahí estamos, en Guerreros de Cristo, también cuando necesitan, cuando nos requieren. Pertenecemos a este ministerio internacional del pastor Jairo de Honduras. Entonces también estamos ahí ayudando cuando necesitan. Y Dios en el camino nos ha puesto personas en este tiempo que están pasando por la misma situación que nosotros hemos vivido, momentos difíciles. Y bueno, Dios nos da la palabra para poder aconsejar, para poder estar ahí. Bueno, ellas dos son nuestros retoños, la bendición que Dios nos ha dado como pareja, como matrimonio. Mi hija pertenece, ella se llama Mariana Saray González, tiene 12 años. Ella pertenece también a la iglesia, al ministerio de los Scouts. Ella es Isabela tiene 6 años, este año cumple los 7. Y también pues asiste a la iglesia con los kids, con los niños. Esta es nuestra hermosa familia, la bendición más grande que Dios nos ha dado. Bueno, espero que igualmente todo lo que hemos compartido con ustedes pueda ser de bendición para cada uno de sus hogares, que puedan confiar en que Dios es un Dios de amor, es un Dios grande, poderoso, y que puede hacer muchas cosas en cada uno de ustedes, si ustedes lo permiten, si ustedes le piden a Él. Muchas veces nosotras, las mujeres,
pensamos que se nos acabó el amor y que ya ese amor no puede revivir con nada. Pero en mi caso, Dios me enseñó que sí es su amor, ese amor es el que nunca se acaba. Y ese es el que tenemos que tener aquí en la familia, Dios en medio de nosotros. Bueno, gracias por darnos la oportunidad de escucharnos. Esperamos que este video le sirva a muchas personas en el mundo. Sé que cuando uno menos ve la bendición, cuando uno menos ve que todo está cerrado, que no hay salida, es cuando Dios aparece en nuestras vidas. Eso se lo puedo garantizar. Acá lo único que nos queda es agarrarnos de la mano de Dios, creerle solamente a Él, que Él sea nuestro consejero y darle para adelante, porque la bendición la tiene Él. Él es el Dios de milagros, Él es el Dios hacedor. Él es el Dios que restaura hogares, así como restauró el hogar de nosotros, así como lo está restaurando, porque a pesar de que ya vamos a completar 2 años de haber vuelto, de estar juntos, ahí Dios todos los días está limando cosas, está cambiando cosas en nuestras vidas. Poco a poco lo va haciendo, pero nos va mejorando. Entonces para nosotros es un placer de verdad poder dar este testimonio, dárselo a ustedes como matrimonios, como personas que están pasando por un proceso de separación. Quiero decirles que si es bajo la voluntad de Dios, que si usted se deja abrazar por la presencia de Dios, Dios va a hacer cosas grandes en sus vidas. Así como lo está haciendo con nosotros, lo puede hacer con ustedes. Le doy gracias al pastor Jairo. Lo bendigo grandemente, bendigo al Ministerio Guerreros de Cristo Internacional. Ha sido un apoyo grande para nosotros. Es un placer, de verdad que es un placer poder estar acá con ustedes. Los bendecimos grandemente. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.